21 Noticias, David Santiago, él es presidente del Movimiento de Diversidad Progresista, para conversar sobre la agenda legislativa de la comunidad LGBTTI. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Feli, gracias por recibirme aquí en tu estudio. Oye, nos encanta que vengas acá para que nos pongas al tanto precisamente en temas que tienen que ver dentro de la comunidad LGBTTI. Y uno de ellos muy importante es la agenda legislativa. Ahora ya viene un cambio de administración, pero yo quisiera que hiciéramos un recuento brevemente de lo que se pudo lograr en esta actual administración y qué es lo que se va a quedar pendiente para la siguiente. Claro que sí, Enrique. Y bueno, Feli, yo creo que la ciudadanía en general conoce y sabe que la Ciudad de México es una ciudad de libertades, es una ciudad que se ha declarado amigable inclusive, y que bueno, el paso del reconocimiento de los derechos humanos para la comunidad y para la población LGBTTI aquí en la Ciudad de México es bastante bueno. Entonces, bueno, tenemos bastantes avances, hemos ido logrando ganar terreno a pasos pequeños, pero creo que bastante contundente. Tenemos el tema en la Ciudad de México del reconocimiento al matrimonio igualitario, el tema de la identidad de género, que es uno de los 3 estados en la República Mexicana que lo reconoce. Tenemos el tema de, bueno, los días de declaratoria contra la homo, lesbo, bi y transfobia inclusive. También tenemos reconocimiento para la remembranza de las memorias trans. Entonces creo que en la Ciudad de México vamos bastante bien. Tenemos clínicas como lo es la Clínica Condesa, especializadas en temas de VIH. En la Ciudad de México creo que vamos bastante bien. Y como me comentabas, Enrique y Feli, bueno, los retos ahora son para lo que se quedó en el tintero de la anterior administración y lo que queremos que la actual administración, los actuales legisladores retomen, y no solo retomen, sino que, bueno, podamos sacar del escritorio. Exactamente, que se puedan empujar los proyectos, las iniciativas y por supuesto el respeto, Enrique, a todos estos derechos que se han logrado a base de mucho esfuerzo, de mucha lucha durante años, y que bueno, ahora que se tiene una propia constitución en la Ciudad de México con un primer congreso, bueno, se hagan valer esos derechos y se respeten, ¿no? Tienes toda la razón, Feli, y déjame platicarte que en la Constitución de la Ciudad de México logramos varias organizaciones meter el gol de los derechos humanos y que se reconociera y se hablara como tal de la diversidad sexual, del acrónimo LGBTTI, sin ninguna regatinga y sin quitarle ninguna letra. Sí. Ahora, como me comentabas, pues, ¿cuál es el reto ahora? Es ir más allá. En materia de la Ciudad de México estamos bastante bien, pero ahora queremos construir una estrategia nacional que permita a nuestras hermanas y a nuestros hermanos en los estados de la República que, bueno, no tienen acceso justo a este tipo de derechos, a este tipo de beneficios, que puedan ellos accesar a este tipo de cosas. Y ese es el tema legislativo. Estamos ya en pláticas con la Cámara. Apenas la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa para poder anunciar las actividades que vamos a estar haciendo en el marco de Octubre Trans. Es muy importante mencionar ese tema, y bueno, que los legisladores están en la mejor disposición y están entrándole con todo. Sin duda, ¿eh? Es decir, lo que ustedes planean o lo que quieren hacer es realizar este modelo que ya tenemos, hacerlo, como dicen por ahí, un espejo para que el resto del país cuente también con estos derechos y también estas obligaciones, ¿no? Fíjate que la Ciudad de México ha servido de caja de resonancia en muchas políticas públicas, y entonces ahora la idea es trazar una ruta que permita crear una ley general de identidad de género para que todas las personas trans de todos los estados de la República puedan accesar a ella. ¿Qué pasaba antes? Sí. Venían las personas, Feli, aquí a la Ciudad de México, hacían su trámite, pero al regresar a sus estados natales no lo reconocían. Y entonces hay todo un tema ahí. Anunciamos ya la agenda rumbo a esta ruta, y tenemos que el 29 vamos a realizar un foro para poder crear ideas, que vengan todas las organizaciones civiles y puedan sumar a esta tarea. Luego el 5 y el 12 tenemos una mesa de trabajo para después el 13 poder terminar con una conferencia que presentemos una noticia bastante buena. Es decir, estarán trabajando, por supuesto, de manera conjunta en tanto las alcaldías, también el gobierno, y bueno, ya estamos a prácticamente muy poco tiempo de que pueda entrar esta nueva administración. Los retos están, el tema está, la agenda, pero la participación, Enrique, que eso es lo más importante. Así, y que se puedan involucrar cada uno de los sectores para poder seguir siendo este bastión para todos los estados de la República, el modelo a seguir, y por qué no, para poderlo implementar a la brevedad, ¿no? Claro que sí, Feli. Mira, en la Ciudad de México pasó un efecto bastante curioso. En la delegación Iztapalapa, que es una de las más endémicas, pues propias de México, ¿qué es lo que sucedió? Es reconocida por la religiosidad
que en esta delegación se vive. Sin embargo, en esta delegación logramos que fuera cuna de la diversidad sexual. Tenemos allá en la delegación Iztapalapa, a través de las organizaciones civiles, el primer centro de atención para la no discriminación, el programa social y bueno, muchas actividades que se han realizado que ahora están replicando las alcaldías y que queremos que no solo se replique, sino que queden ahí y que le den continuidad los alcaldes que ahora entran a sus gobiernos. Una gran labor que se ha realizado, pero todavía pues comienza lo más importante, que es darle continuidad y por supuesto proponer nuevas cosas. Muchísimas gracias, David Santiago, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ti y a tu Gracias, público. David. Gracias, Feli.